Incumpliendo con nuestro horario, soy pésimo moderador. Queremos empezar de forma inmediata, pero sí me gustaría que entraran un poquito más de personas. Siguiendo con el orden del día, vamos a tener la oportunidad de conocer la faceta de propagandista y periodista popular de Ignacio Torres Giraldo, presentado por la licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, Luz Ángela Núñez, que tiene un magíster y doctorado en Historia, profesora de cátedra de la Universidad Javeriana, que ha investigado sobre la prensa, el movimiento obrero y las izquierdas en Colombia. Tiene unas historias fascinantes. Por favor, siéntense a escuchar. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todas y a todos. Como el tiempo es breve, entramos en materia de una vez, no sin antes agradecer especialmente a la familia de Ignacio Torres Giraldo por esta invitación, por permitirnos encontrarnos y discutir en torno al legado de este gran maestro y propagandista popular, Ignacio Torres Giraldo. Lo que yo voy a presentarles de manera un tanto esquemática para después profundizar en el análisis tiene que ver con su faceta como periodista popular. Sin embargo, lo he titulado la presentación propagandista y periodista popular, puesto que una de las premisas que yo defiendo es que no se puede entender la labor de edición, escritura y elaboración de la prensa escrita por fuera de esa otra faceta de líder social, propagandista y educador popular. No se puede entender el tema de la palabra escrita por fuera del campo de la difusión de las ideas, de la agitación permanente de ellas. Hacerlo sería como sacar al pez del agua, de alguna manera. Entonces, las premisas de las que yo parto es, primero, de tener muy en claro el papel central de la palabra impresa en la cultura obrera. En las exposiciones que me precedieron quedó muy claro la importancia que Torres Giraldo atribuye a la palabra impresa en cada una de las facetas de su vida, y esa es una constante que lo acompaña. Y eso es, creo, un elemento en el cual debemos tener en cuenta. Es algo que él aprende, que le lega la tradición artesanal liberal radical del siglo XIX, el romanticismo liberal, y a partir del cual él va a construir su trayectoria vital en diferentes momentos. Vamos a ver más adelante cómo evolucionan esos momentos de trabajo en torno a la palabra impresa, pero que no es gratuito, por ejemplo, que al final de su vida tenga una librería. Esta es una constante sobre la cual tenemos que reflexionar más, porque aún en los diferentes momentos como agitador, como director de organización de periódicos populares, dirigente de masas, dirigente del Partido Comunista, la palabra impresa va a estar ahí presente. Bueno, y relacionado con esto, entender el contexto, y aquí ya me sitúo en los años 20, de los agitadores como mediadores entre el mundo de la oralidad y el mundo del impreso. Este elemento es fundamental, puesto que nos situamos en un país mayoritaria y abrumadoramente iletrado, analfabeto, donde uno
sectores obreros y artesanales empiezan a recepcionar y a construir un discurso radicalmente novedoso, contestatario y revolucionario, y asumen como principal misión difundir esa nueva visión de mundo, esa buena nueva al resto de los trabajadores, mediante la elaboración de periódicos, mediante la agitación, las giras políticas. Pues tenemos allí un grupo de dirigentes muy importantes en la década de 1920, Tomás Uribe Márquez, Ignacio Torres Giraldo, Raúl Eduardo Maecha, María Cano, que hacen sus famosas giras entre 1926 y 1928, pero estas giras están en buena medida acompañadas de un proceso de difusión de ideas, de difusión de impresos y de creación de periódicos a lo largo y ancho del país, especialmente en el eje del río Magdalena. Entonces son estos artesanos, dirigentes obreros, los que van a hacer y ayudar a mediar entre estas ideas iluministas pertenecientes al mundo de la cultura escrita y la sociedad colombiana mayoritariamente iletrada, mediante los discursos, las giras, la lectura de la prensa en voz alta, en algunos casos también los propagandistas a través de procesos como aprenderse de oídas lo que dice la prensa y luego contarle a sus compañeros lo que a ellos les contaron que decía el impreso. Entonces son unas formas de mediación y de apropiación de unos discursos contestatarios que van a construir una identidad alrededor del obrero en los años 20 y que se proyecta mucho más allá, que son muy importantes en este sentido de comprender las mediaciones y las interrelaciones entre la oralidad y la escritura. Y algo que no se nos puede olvidar, porque en ello no enfatizamos mucho, y es que son las organizaciones obreras y de izquierdas quienes construyen una nueva cultura política en el país, que es una cultura de hacer política en la plaza pública. Y esto está acompañado también de la elaboración de pasquines y de periódicos. Hasta la campaña de 1930, todas las candidaturas presidenciales previas se habían hecho a puerta cerrada en el país. Quienes inauguran en la década de 1920 este proceso de salir a las plazas públicas, vemos aquí una manifestación obrera en Barranca Bermeja, son los socialistas, son los comunistas. Eso es digámoslo así, una creación, una invención de la tradición obrera y artesanal que va a transformar la política en el país y que en este sentido los periodistas populares, los dirigentes, los agitadores van a ser sus inventores y sus difusores. Teniendo en cuenta como estos elementos más generales, si nosotros ya nos centramos en la figura de Ignacio Torres Giraldo, podemos ver que en lo que él respecta, podríamos caracterizarlo en tres momentos del periodismo que él mismo desarrolla. Primero, pues como un periodista liberal radical, apenas voy a anunciarlos y en la medida en que tengamos tiempo voy a desarrollarlo. En la década de 1910, luego con periódicos socialistas y socialistas revolucionarios en la década de 1920 y en la década del 30 en la prensa comunista. Esto es muy interesante porque es un personaje que cambia en la medida en que se transforma la realidad del país. Aquí hay una lectura también de la transformación del país y del avance de las ideas por las cuales, digamos, él se ve interpelado y que asume, y un cambio de posición constante. Yo llego solamente hasta los 30, después había que integrar otro tipo de impresos, pero bueno, vamos a ver qué alcanzamos a avanzar. Habría que situarnos entonces primero en entender que dentro de las diferentes formas de periodismo popular que se inician en el siglo XX, retomando el legado de la prensa artesanal del siglo XIX, vamos a encontrar hacia la década de 1910 la emergencia de lo que hemos denominado una prensa radical
que es en la que va a empezar Ignacio Torre Giraldo su labor periodística, que se trata de un tipo de prensa de marcado carácter anticlerical más no ateo. Por el contrario, es una prensa que reivindica el carácter de Jesucristo como el primer socialista de la historia, pero que hace una crítica muy fuerte y muy mordaz al papel del clero en el mantenimiento del pueblo colombiano en la ignorancia, en el servilismo. Se caracteriza también por una defensa de los principios del liberalismo radical, como ya lo mencionaba, y difusión del socialismo, un socialismo, digámoslo así, que bebe de diferentes fuentes, pero con unas muy claras fuentes en el socialismo francés, el socialismo utópico, el romanticismo. Es un tipo de periodismo muy polémico, muy crítico, de denuncia y de agitación, no es una prensa noticiosa. En este tipo de prensa las noticias no son su fuerte, y que es publicado por iniciativa personal o de pequeños grupos. Esta prensa radical no es una prensa partidista o gremial, como sí lo va a hacer ya la prensa que edita Torre Giraldo en la década del 20 y en la década del 30. La prensa que trabaja Torre Giraldo pues es una más de un sinnúmero de publicaciones que se editan a lo largo y ancho del país, que comparten estas características, como el símbolo de Cartagena, el comunista también de Cartagena, Ravachol y Chantecler en Bogotá, el Ariete, el Martillo, que es el periódico de Torre Giraldo, el Látigo de Puerto Tejada o Verbo Robo, cuyos nombres ya de por sí demostraban un poco ese carácter irruptor y disruptor de lo que era la sociedad colombiana en ese momento. En la mayoría de los casos, los directores y redactores de estos periódicos fueron censurados y excomulgados, fueron fuertemente perseguidos. Ya Juan Carlos Celis nos comentaba pues ese momento de la vida de Ignacio Torre Giraldo, cuando en 1915 se inicia un proceso penal en su contra por participar en este tipo de prensa, precisamente porque estos periódicos van a hacer una denuncia a nivel local muy fuerte de la intromisión del clero en la vida política, en la vida social, pues en los diferentes aspectos de la vida del país, no dejando espacio para el libre pensamiento. En no sé si se alcanza a ver mucho, pero en este contexto, entonces, aunque desde 1912 Torre Giraldo ya se encuentra vinculado a periódicos radicales de la ciudad de Pereira, como El Aguijón y Vendimia, su periódico en el que va a desplegar su acción periodística ya como director y encargado, va a ser El Martillo en 1916, del cual alcanza a editar 38 números, es una cifra bastante alta para los costos y las condiciones de represión y el contexto social de la época. Y pues como les decía, porque este era más un tipo de prensa hecho por iniciativa personal. Bueno, no sé si ustedes alcanzan a leer algunos de los subtítulos, creo que no, pero como subtítulo, bueno, es que El Martillo, periódico liberal y doctrinario, y todavía Torre Giraldo se reivindica como liberal. Tenía otros pequeños subtítulos: publicación refractaria a toda creencia religiosa, claramente anticlerical, defensor de los derechos del pueblo. Incluye además una nota permanente a partir del número 3 que recoge muy bien cuál era la perspectiva que esperaban los directores sobre este tipo de prensa, cuando plantea cuál ha de ser la consigna: andar con la sonrisa en los labios y el periódico en el bolsillo. Aquí a mi izquierda, o sea a su derecha, tenemos una fotografía de Torre Giraldo con el periódico en la mano, que esta es pues, de una
una época mucho posterior, ¿no? Pero lo que se buscaba precisamente era que el periódico circulara de mano en mano, y esa es una diferencia radical con la prensa de masas y la prensa de la segunda mitad del siglo XX, que es periódicos de consumo individual o cuando mucho familiar. La prensa obrera es un artefacto de consumo social que debe leerse y ponerse a circular de mano en mano, como les decía, con diferentes formas de lectura, como lectura en voz alta, la lectura comentada, el tomar nota de lo que dice la prensa para luego irle a comentar a los camaradas, a los compañeros, etc. Y esta consigna es muy importante porque está recogiendo ese espíritu de la prensa. Bueno, este periódico, como nos comentaban anteriormente, pues corresponde a la fase más liberal radical de Torre Giraldo, muy defensor de la obra de Uribe. Buena parte de los números están ensalzados alrededor de una polémica sobre el papel de Uribe contra los jesuitas, contra el clero, y también allí hay una crítica a esa dominación de las élites y sobre todo el clero de Pereira sobre el pueblo. Entonces va a ser también un periódico muy polémico que va a ser fuertemente atacado a nivel local. Torre Giraldo se traslada en 1917 a Cali, allí edita La Democracia, es un periódico del cual salen 3 números, menciona el mismo Torre Giraldo. En él intentó replicar en Cali, una ciudad mucho más grande, donde él esperaba tener una mayor receptividad, replicar el periódico El Martillo, pero él mismo confiesa en su anecdotario que ese periódico fue un completo fracaso. Luego se traslada a Popayán. En Popayán se da un proceso muy interesante, que evidentemente no es un proceso que se dé de un día para el otro, pero sí se nota, por lo menos en la publicación de su siguiente periódico, que denominó La Ola Roja, una conversión al socialismo, y esto tiene que ver con lo que está ocurriendo también a nivel organizativo en el país, con la creación del Partido Socialista y la afiliación de Torre Giraldo a él. La Ola Roja entonces aparece en ese contexto de efervescencia del Partido Socialista. El título ya es bastante diciente de lo que esperaban estos dirigentes obreros y artesanales, de lo que pensaban que iba a ser la llegada del socialismo al país y la creación del Partido Socialista, que iba a ser una ola que iba a avanzar por todo el país trayendo la revolución y la buena nueva de la redención económica del proletariado. En términos ya de su contenido, vemos que, bueno, vamos a ver qué hacemos en los 5 minutos siguientes, que alcanzamos a avanzar. Vemos que hay un paso donde la idea de revolución deja de ser como algo muy difuso, tal como estaba en El Martillo, y ya se habla de una revolución socialista que transforme la base económica de la sociedad. Allí ya hay una caracterización de qué tipo de revolución es la que se quiere hacer. Hay también una crítica al liberalismo e incluso al radicalismo que el mismo Torre Giraldo había predicado en El Martillo, y eso es muy interesante, porque dice que esos liberales radicales, con esas polémicas contra los curas, nos van a llevar a la anarquía. ¿Sí? Y él está, claro, ya pensando en que es necesario dotar o está sintonizado mejor con un desarrollo organizativo alrededor de un partido. Ya no es tanto como una iniciativa de polémica personal, sino más partidista. Y es un socialismo que apela a fuentes diversas, mirando a quienes editan o a quienes mencionan o publican. Tenemos Marx, Engels, Lenin, Proudhon, Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin. Una muy fuerte influencia de la Revolución Rusa, pues está en escasos 3 años, entonces todavía está como ese resplandor, no se sabe muy bien qué es, pero hay un saludo a la Revolución Rusa. Y en este periódico de La Ola Roja, a diferencia del Martillo, encontramos una mayor vinculación con los trabajadores,
Hay una mayor participación de trabajadores, albañiles y trabajadores particularmente del Ferrocarril del Pacífico en las labores de elaboración, redacción y difusión, ¿no? Allí el Ferrocarril del Pacífico es fundamental para la difusión del periódico. Tenían transporte gratis para toda la edición a lo largo de la línea del ferrocarril. Y una presencia de las mujeres trabajadoras en dos sentidos: una mayor preocupación por la situación de la mujer, pero también una solidaridad efectiva, por ejemplo, en el caso de las obreras de Bello que adelantan la huelga en la textilera en 1920. Allí sí hay una labor de acompañamiento y de difusión muy fuerte de lo que es este movimiento huelguista. El periódico La Humanidad quizás es el periódico más conocido de los que editó y co-dirigió Torres Giraldo. Se publicó entre 1925 y 1930. Yo me atrevería a decir que fue el periódico más importante del país en ese quinquenio y fue uno de los pocos que logró tener una proyección nacional por el alcance geográfico de su distribución y porque era replicado por otros periódicos. Por ejemplo, sus editoriales eran replicados por otros periódicos vinculados al Partido Socialista Revolucionario. Surge en 1925 porque ante el cierre del Obrero del Valle, el cierre es porque nadie quería editar un periódico tan radical, entonces se quedan sin imprenta, no hay dónde editarlo. Entonces Torres Giraldo plantea la creación de una cooperativa donde todos aportaran un capital, se creara una empresa comunitaria. Cuando hablo de empresa no es de negocio, sino de una asociación para hacer algo, y compraron una vieja imprenta y allí empezaron a editar La Humanidad, ¿no?, que replica el título de esta célebre publicación periodística de Francia. En La Humanidad vemos un discurso ideológico pluralista con un marcado acento marxista, pero donde todavía hay fuertes ecos de la Revolución Rusa. Como les decía, tiene una mayor proyección nacional y hay una defensa de la razón, de la educación popular, que es un elemento permanente que, si bien no había mencionado, está en todos estos periódicos, la crítica a la religión como resignación y la exaltación del papel de la mujer. Algo pues muy interesante es que este periódico, desde el desarrollo de la Confederación, desde la creación de la Confederación Obrera Nacional, se le nombra como su vocero y va a mantener como esa proyección y esa vinculación, pese a que va a ser vinculado al Partido Socialista Revolucionario, por lo menos formalmente mantiene esa diferenciación. Aquí vemos un proyecto colectivo mucho más sólido, si bien pues, Torres Giraldo es como el corazón y el nervio de esta empresa periodística, que luego se va a replicar en La Justicia en Medellín, ¿no?, en una de las giras de Torres Giraldo. Cuando él va a Medellín, pues a él les ayuda, les da unas pautas de cómo publicar y hacer también una cooperativa tipográfica donde María Cano, Escolástico Álvarez y otros van a editar La Justicia. Pero lo interesante es que el periódico logra tener una vida propia o un vuelo propio cuando Torres Giraldo sale del país, es encarcelado y luego exiliado, que es algo que no era tan fácil de lograr en ese momento, donde buena parte de las publicaciones dependían de la presencia de una persona. Y esto tenía que ver precisamente por esa construcción de cooperativa que habían logrado hacer. Bueno, entonces, si me permiten, porque creo que ya tengo menos de un minuto. ¿Qué pasa con este periódico de La Humanidad? Se sostiene hasta 1930. Logra sostenerse durante toda la arremetida que se da contra el Partido Socialista Revolucionario después de 1927, contra la ley de prensa y de censura que se establece a partir de la ley heroica.
y, como les decía, del exilio, el encarcelamiento y del exilio de su director. En unos momentos llega a ser diario, pasa de semanario a diario, luego vuelve a ser semanario, quincenario. Bueno, ahí tienen pues una periodicidad un poco más irregular por esa situación de represión tan fuerte al final de la década del 20. Logra como sostenerse pese a la debacle que se está dando por la represión estatal y por los debates internos que se dan en la cúpula del Partido Socialista Revolucionario en 1929, como les digo, llega hasta 1930. En el plenum ampliado donde se crea el Partido Comunista, en Bogotá, donde no tenían imprenta, no tenían ni, como decían ellos mismos, no tenían ni con qué dictar una hoja volante, le piden al Comité Regional del Valle del Cauca que entreguen la imprenta. Y en el Valle del Cauca se organiza una junta para defender su imprenta en la región y no enviarla a Bogotá. Bueno, esto además se suma a que el tipógrafo encargado de hacer el periódico, que era Jorge Lagos, es nombrado miembro del Comité Central Ejecutivo, lo que obliga de facto al cierre de la Humanidad. Y el conflicto entre la regional del Valle y Bogotá continúa al punto que en febrero de 1931 hay una solicitud al Secretariado Latinoamericano de la Internacional Comunista para que intervenga y dirima este conflicto. Evidentemente la posición de la Internacional Comunista era que cada país debía sostener su prensa obrera y que esto era un problema de incompetencia de los directivos, pero digamos el trágico fin de este episodio es que se cierra la Humanidad y se pierde ese espacio porque el Partido Comunista solamente hasta final de 1931 logra publicar un semanario que es La Verdad del Pueblo. Nos quedaría pendiente entonces mirar ya el papel de Torres Giraldo en la prensa comunista, pero creo que ameritaría mucho más espacio que resolverlo en una frase. Sin embargo, corresponde a otra faceta del periodismo y a otro tipo de concepción de la prensa, donde el periódico es un organizador del partido. Allí ya hay un cambio nuevamente de lo que se entiende por lo que debe ser el periódico. Es muy notable y es muy interesante de cómo Torres Giraldo se mantiene y se proyecta en cada uno de estos momentos, también haciendo unas lecturas de la realidad nacional y acorde también con los proyectos políticos que defiende en cada momento. Yo dejo hasta aquí, muchas gracias. Ángela siempre lo deja uno empezado y creo que esto va a conducir a que tenemos que sacar una publicación de todas las ponencias que hemos estado teniendo en los distintos eventos en Pereira, en Medellín, vamos al de Cali que no se pudo por la huelga, que algunos saben que existe. Pero de todas maneras creo que están saliendo unos aportes muy valiosos sobre una época y sobre un protagonismo que sigue presente. Vamos a continuar con Renán Vega, que nos va a hablar del Ignacio Torres Giraldo como precursor del antiimperialismo en Colombia. Es un historiador y economista, profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, autor de libros y artículos sobre marxismo e historia del movimiento obrero. Con ustedes, Renato. Buenas tardes. Bueno, muy amables por la invitación que me han hecho a los organizadores de este evento, especialmente a los familiares de Torres Giraldo. Quiero aprovechar la ocasión para regalarle un libro a la compañera Urania Torres, el tomo 4 de mi libro Gente muy rebelde,
que dice lo siguiente: a la memoria de Ignacio Torres Giraldo, luchador popular, dirigente socialista y pionero de los estudios históricos sobre la rebeldía de las masas en Colombia. Ya entrando en materia, y porque el tiempo es muy corto, también agradezco esto que me hayan permitido conocer el texto La cuestión imperialista en Colombia de Ignacio Torres Giraldo, texto que leí este fin de semana. No lo había leído antes, por lo tanto quiero presentar como las primeras ideas, la reflexión original y la perspectiva de escribir una presentación para la publicación de este libro, ¿sí? En primer lugar, este es un texto, hasta donde sé, completamente inédito, no ha sido publicado hasta el momento actual. Torres Giraldo dice que fue escrito entre agosto y septiembre de 1947 y que pensaba publicarlo en abril de 1948, pero que por razones económicas no fue posible. Yo intuyo que no fue solo por razones económicas, si tenemos en cuenta los sucesos de abril en Bogotá, que seguramente imposibilitaban en un ambiente anticomunista como el que se formó después del 9 de abril, publicar algún texto de esta naturaleza en esas condiciones. Y el texto tiene dos fechas, la fecha de 1947 y la fecha de 1956, cuando Torres Giraldo hace una muy pequeña presentación de menos de una página, en donde dice que considera que lo que dice el escrito original de 1947 no amerita ninguna modificación de fondo. Pero para poder entender este asunto del imperialismo y del antiimperialismo, sería bueno recordar que no es el primer texto que escribe sobre la temática de Ignacio Torres Giraldo. En el año de 1928, él escribió un texto sobre esa misma temática, que se titula exactamente En los dominios yanquis. En ese texto, que también, hasta donde yo sé, nunca fue publicado como tal, fue capturado por los servicios secretos del Estado colombiano, del Ministerio de Guerra de Ignacio Rengifo, y reposan en el archivo de Ignacio Rengifo, y fue publicado en una edición de poca circulación por José María Rojas, cuando publica parte del archivo de Ignacio Rengifo. Ahí publica este texto de Ignacio Torres Giraldo, que repito, fue escrito en marzo o mayo de 1928. Y creo que entre los dos textos sería bueno señalar algunos elementos de continuidad y de permanencia. Primero, decir que el antiimperialismo es una tradición de vieja data en América Latina. El antiimperialismo no surge con la Revolución Rusa, creo que ese es un malentendido. El antiimperialismo en América Latina surge en los diversos países por iniciativas de escritores, intelectuales, poetas, que se sienten muy golpeados por la expansión brutal de los Estados Unidos, sobre todo de 1898 en adelante. Esta fecha me parece muy clave cuando se presenta la guerra de Estados Unidos contra España, que tiene como resultado la ocupación de Cuba, la apropiación colonial de Puerto Rico, la apropiación colonial de Filipinas, como los elementos más representativos de esta emergencia pública del imperialismo estadounidense, y posteriormente con la pérdida de Panamá en el año de 1903, que era pues del territorio colombiano. Esto origina un sentimiento muy amplio en el continente, poco conocido, que tiene pues un sinnúmero de autores y una tradición muy importante que también ha sido olvidada. Después, cuando se presenta la Revolución Rusa y cuando la Internacional organiza la Liga Antiimperialista con su sección en América, tema que creo van a hablar enseguida, pues lo que se hace es encauzar una serie de sentimientos que existen en gran parte de los pueblos latinoamericanos con un conjunto de autores para tratar de darles como un carácter organizativo e identificar como ese sentimiento antiimperialista. Y dentro de ese sentimiento antiimperialista, en la década de 1920,
hay unos sucesos fundamentales, que por lo menos debería mencionarse dos. Uno que sucede en los Estados Unidos, que es el juicio a Sacco y Vanzetti, que va a movilizar a gran parte de la opinión pública del continente, y el otro es la lucha de liberación nacional de Sandino en Nicaragua. Y es alrededor de este contexto que se van a escribir una serie de textos muy importantes en la década de 1920 por distintos intelectuales a lo largo y ancho del continente. Desde ese punto de vista, el texto de Torres Giraldo, que se llama Los Dominios Yanquis, se inscribe en esa lógica. Incluso hay una serie de coincidencias que son, a mi modo de ver, muy importantes. Por ejemplo, Torres Giraldo habla de los yanquizados, habla de Yanquilandia, términos que pueden considerarse como que son originarios del ideario de la Revolución Rusa, pero en realidad son anteriores y propio de una perspectiva de un pensamiento antiimperialista que se ha forjado en América Latina. Hay una coincidencia que me parece muy significativa, y es que Torres Giraldo en 1928 habla de Yanquilandia, y en ese mismo año se publica un libro que se llama Yanquilandia Bárbara, publicado por un anarquista argentino llamado Alberto Giraldo, texto que en su momento tuvo cierta influencia, cierto impacto en el continente. Y en este texto de Torres Giraldo hay una definición muy interesante sobre los Estados Unidos que yo quiero leer. Dice lo siguiente: los Estados Unidos han creado un tipo de civilización que la etnología definirá como desvío humano. Esta civilización es una escuela de conquista que ejerce una poderosa influencia misma en la raza latina y eslava. El arte sometido al cálculo del negocio le ha convertido en un vínculo ligero de propaganda yanqui. La expresión del egoísmo, la locura del utilitarismo, la regresión al epicureísmo y la eliminación de todo sentimiento de humanidad, la desorbitación brutal de las pasiones, la baja ambición de la riqueza material, el placer bárbaro de vencer a sus semejantes, la sed de dominio, la explotación sistematizada, la industria racionalizada y el hombre mecanizado, he aquí la civilización yanqui. Una definición que hoy no ha perdido, creo que ningún sentido. Sigue siendo exactamente eso lo que caracteriza a la civilización de los Estados Unidos. Y en otros documentos que escribió en ese mismo año, en 1928, que fueron escritos con seudónimo, creo que era el seudónimo Rafael Marín, creo que era el seudónimo, sí, Rafael Marín. Con ese seudónimo, Torres Giraldo escribió una carta dirigida al Sindicato Central Obrero, donde hace una muy interesante descripción de los viajes del piloto Lindbergh, y entonces él dice que le extraña que una delegación del Sindicato Central Obrero vaya a recibir a Lindbergh, si Lindbergh es una clara expresión del expansionismo de los Estados Unidos, y que incluso el mismo itinerario del viaje que él hace por América Latina reconstruye de alguna manera las etapas de ocupación y de invasión de los Estados Unidos a las cuales ha sometido a ciertos países, sobre todo de Centroamérica y el Caribe. De tal manera que a partir del análisis periodístico del viaje de Lindbergh, él hace una crítica de lo que representa la expansión voraz del imperialismo por el territorio americano. De tal manera que entonces hay unos antecedentes del análisis del tema del imperialismo que de alguna forma se van a plasmar en el libro de 1947, del que quiero hablar ahora sí con algún detalle, aunque tenemos muy poco tiempo. Y es el siguiente. Realmente a mí este libro, que no lo conocía, me impactó notablemente, porque yo esperaba encontrarme con un texto como los que fueron escritos a la luz del marxismo soviético en todo este periodo, cargado de citas de distintos autores soviéticos, de manuales sobre todo, y algunas citas de Lenin, y digamos el principal teórico del imperialismo soviético, que era Eugen Varga, que era uno de los autores más conocidos en ese momento. Pero vaya sorpresa, en el libro no hay ni una cita textual, ni una sola mención
a ningún teórico del imperialismo y tampoco de los teóricos soviéticos sobre el imperialismo. Ni siquiera aparece citado Lenin de manera textual. Aunque claro está que la definición que Torres Giraldo da sobre el imperialismo al comienzo del texto se inscribe dentro del análisis clásico del texto de Lenin. Entonces, por ejemplo, dice Torres Giraldo que habría que considerar que la característica fundamental del imperialismo de nuestro tiempo es que es un imperialismo financiero que se encubre de muy distintas maneras, pero donde lo fundamental es el poder, digamos, de los monopolios, la conquista territorial de mercados, la expansión militar relacionada con esos intereses, pero que eso no puede confundirse, dice él, y polemiza aquí con algunos autores que nos cita de la sociedad colombiana, con la concepción tradicional que considera que el imperialismo se reduce a la acción de ciertos emperadores o de ciertos magnates, cuando dice que estamos hablando es como de una fuerza colectiva que expande el capitalismo más allá de ciertos países. Y a partir de esto entonces él va a analizar el fenómeno imperialista en Colombia, hace unas breves consideraciones teóricas muy cortas de unas 3 páginas, y luego va a considerar como las distintas formas como el imperialismo hace presencia a nivel mundial. Aunque el texto versa sobre Colombia, antes él hace una caracterización de 4 tipos de países. Los primeros, digamos, los países imperialistas centrales, dominantes a la cabeza de los Estados Unidos. Recuerden, el texto es escrito en 1947, después de terminada la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, habla de otro tipo de países como de segundo orden, la mayor parte de ellos europeos, entre algunos de los cuales menciona, por ejemplo, a Checoslovaquia, incluso a España. En tercer lugar, ubica los países de América Latina, y en cuarto lugar habla de los países que en ese momento son colonias de los grandes imperios francés, belga, británico principalmente. Y entonces, a partir de esta caracterización, él dice que hay como unos elementos centrales para poder estudiar el imperialismo en este momento. Y esos elementos centrales que él considera en su orden son los siguientes. Primero, tener en cuenta la importancia que adquieren las vías de comunicación en el proceso de expansión capitalista e imperialista. Entonces él dice que el estudio de las vías de comunicación es decisivo para poder entender esa expansión del imperialismo. Y cuando hablamos aquí de las vías de comunicación estamos hablando en todos los órdenes. Estamos hablando de la expansión a través de las vías férreas, de la expansión a través del sistema naval como un elemento fundamental. Él no menciona con mucho detalle la aviación, porque en este momento todavía la aviación comercial no tiene, digamos, mucha fuerza, pero lo que nos dice es que el estudio de la forma como el imperialismo se apropia de los sistemas de comunicación es fundamental para poder entenderlo. Un segundo elemento que él menciona de lo que llaman los caminos de la penetración imperialista es el petróleo. Y aquí Torres Giraldo hace unas afirmaciones que luego los hechos posteriores confirmaron la mayor parte de esas afirmaciones. Estamos en el año de 1947 y él escribe este libro con fuentes periodísticas del momento, es decir, él está muy al tanto de las noticias que aparecen en los periódicos convencionales, El Tiempo, El Espectador principalmente, en donde hay referencias a ese reacomodamiento del imperialismo en la posguerra. Y entonces él dice que el elemento fundamental para entender esa expansión es el petróleo. Que el petróleo ha determinado guerras, enfrentamientos, y que en ese momento Estados Unidos es el primer productor mundial de petróleo.
Y Torres Giraldo dice acá, y los hechos después lo confirmaron, que Estados Unidos va a dejar de ser el primer productor mundial de petróleo y que el eje fundamental geoestratégico del control del petróleo es el Oriente Medio. También un elemento muy importante, hoy lo podemos tener claro nosotros, pero es que en el año de 1947 el primer productor mundial de petróleo eran los Estados Unidos. Producían 3/5 del petróleo mundial. Y en ese instante, recordemos que hay un pacto secreto entre Roosevelt y la monarquía de Arabia Saudita, pacto que se mantiene hasta hoy, que tiene más de 70 años, por el cual la monarquía de Arabia Saudita le va a dar el manejo de las reservas estratégicas del petróleo a las compañías de los Estados Unidos y a los Estados Unidos. Pero en el año de 1947, cuando Torres Giraldo está hablando, esto no es completamente claro, eso prácticamente no lo sabe mucha gente. Y entonces él nos dice que el eje fundamental de las disputas geoestratégicas por el petróleo va a estar en el Oriente Medio. Y también reafirma la importancia en América Latina de dos países, de Venezuela y de Colombia. Me parece que en el caso colombiano, pues sí está un poco, digamos, equivocado, en el sentido de que nunca llegamos a tener la importancia que pues, ha tenido el petróleo venezolano durante todo el siglo XX y hasta el momento actual. También considera otros aspectos en el libro. Él dice que este no es un libro de historia del imperialismo en Colombia, sino que intenta hacer como un análisis de lo que está pasando en ese momento para generar elementos de reflexión que impulsen un proyecto de liberación nacional, ¿sí? Y es en ese sentido entonces que analiza los principales aspectos de la presencia imperialista en Colombia, entre los cuales está el análisis del banano de la Unifree Company, tema que ya había retomado anteriormente, el análisis del petróleo y el funcionamiento de los enclaves, en ese momento el más importante de la Tropical Oil Company en Barranca Bermeja, donde él plantea la necesidad de mantener un proyecto nacionalista de reversión, porque considera que el petróleo es un elemento fundamental que debe ser no solamente nacionalizado, sino que debe ser utilizado en el impulso de un mercado interno que se constituya, el petróleo que se constituya en la base de una industrialización endógena, una industrialización propia. También señala el carácter de los tratados comerciales, él lo llama como cartas de esclavitud. También creo que un aspecto que se puede retomar para analizar el imperialismo contemporáneo cuando se habla de los tratados de libre comercio, cuando dice que en esos tratados los países imperialistas, empezando por los Estados Unidos, imponen las condiciones, hacen los préstamos, regulan quién audita los préstamos, contratan personal especializado para facilitar la llegada de los préstamos a los países, pero lo más importante, se asocian con lo que él llamó en 1928 los yanquizados. Los yanquizados son los elementos de las clases dominantes que sirven a los intereses estratégicos del imperialismo y principalmente de los Estados Unidos. Y también analiza otros aspectos, con esto pues quiero terminar, de la economía colombiana fundamentales para el imperialismo, como son los relacionados con la extracción minera. Y él se centra en el análisis del oro y de las esmeraldas, pero dice una cosa que a mi modo de ver es muy importante y que es bueno retomarla hoy y proyectarla hacia el presente, de cómo se establecen una serie de enclaves mineros que él llama prácticamente enclaves feudales, en donde las compañías extranjeras, y habla ahí en concreto de compañías en Marmato, en Supía, en el Chocó, compañías extranjeras que se van a apropiar de los recursos y que ni siquiera son capaces de construir un camino de herradura, ni siquiera son capaces de construir los elementos, las cosas elementales que les sirvan a los habitantes de la zona, a los que tienen convertido prácticamente en esclavos, aunque estén presentados como trabajadores asalariados. Y en esa medida creo, en esta crítica del extractivismo, pues es también muy actual y nos puede servir para estudiar lo que está pasando con el neoextractivismo que se ha generalizado. Y ya para terminar tengo que decir que el tono del autor es un tono, digamos, muy mesurado,
usa un tono panfletario al escribir este libro. Él dice y pretende que esta sea una obra para la reflexión del pueblo colombiano y la perspectiva de poder crear un gran frente de liberación nacional. Ese, digamos, es como el fundamento de haber escrito este estudio. Y dice al final, en las conclusiones, que uno de los elementos más negativos de la presencia imperialista en nuestros países es que detiene el desarrollo y el progreso. Y aquí nuevamente podemos hacer referencia a lo que se decía antes sobre esta idea del progreso, pero lo que sí señala es una tesis muy importante que fue ventilada en otros contextos en el análisis del imperialismo, y es como el imperialismo es un elemento, en el caso de nuestros países, que bloquea el desarrollo, que la dependencia se convierte en una traba que impide la formación incluso de una industria propia que está sujeta a los dictados de los Estados Unidos, ¿sí? Y me llama la atención este elemento. Ya al final de su trabajo, él vuelve a retomar un término de 1928. Él dice lo siguiente: los elementos antinacionales de nuestro país, los agentes nativos del imperialismo, los personajes vinculados a las compañías extranjeras, sus abogados, sus voceros y propagandistas, ocupan elevadas posiciones sociales y políticas, incluso ministros, gracias a que se han enriquecido al servicio de tales intereses. Y naturalmente son estos elementos, estos personajes, las figuras de comando en la oligarquía de banqueros, terratenientes, grandes comerciantes y jugadores de bolsa, y por consiguiente las fichas que los imperialistas mueven en el tablero de nuestra vida nacional interferida. Son, en fin, los cabecillas de los núcleos ayanquizados que constituyen el ejército quinta columnista en Colombia. Entonces aquí él vuelve a retomar el término que había usado en 1928 de los ayanquizados. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño cambio en el orden. Por favor, vamos a hablar ahora de los años escondidos al laberinto postsocialista por Hernán Darío Correa, por favor. Hernán Darío Correa es sociólogo, consultor en temas sociales y ambientales, que ha publicado nosotros los mismos ensayos sobre cultura y política en Colombia, y como Marcas de la brecha, una historia de vida, entre muchos otros libros y artículos de revistas nacionales desde los años 70, como La izquierda en los movimientos populares o La noria de la esperanza en Colombia. Bueno, los dejo con Hernán Darío Correa. Gracias, quiero agradecer rápidamente a Gustavo González, quien me llamó para animarme a venir a este evento. Agradecer también al profesor Celis y a los nietos de Torres Giraldo por esta invitación, que la verdad me es muy grata y bueno, tengo un texto en formación, voy a leer y a comentar rápidamente algunas cosas. Empiezo. Cuando nos proponemos celebrar y caracterizar una figura como la de Torres Giraldo, se nos aparece como alguien que en principio condensa toda una época, no solo por su papel de luchador en los 20 y 30, esas décadas fundadoras de nuestra modernidad, sino porque como pocos de los dirigentes políticos de la izquierda desde entonces, se caracterizó por una ejemplar combinación entre la acción y la reflexión, plasmadas ambas en la escritura de unas obras que aún hoy siguen siendo olvidadas y reprimidas, a pesar de ser casi únicas en tanto testimoniales y panorámicas, pero también por los aspectos contradictorios de la extensa parábola de su destino como forjador de gran parte de los movimientos y acontecimientos de aquel tiempo, como asilado en la Unión Soviética en los años cruciales de la configuración del estalinismo a comienzos de los 30,
y luego como secretario general del Partido Comunista durante cerca de un lustro, y luego expulsado de ese partido en plena Segunda Guerra Mundial para después dedicarse a la escritura durante los aciagos años de los 50 y 60. Si se lo mira de cerca, ante todo, Torres parece anudar en su obra y vida un enjambre de elementos esenciales para la comprensión del presente, como todas las figuras que asumieron la crítica de la sociedad moderna en los albores del capitalismo, cuando estaban al desnudo los elementos esenciales de dicho modo de producción y del sistema de dominación que le acompaña. Pues por entonces, y esta es la tesis central que quiero plantear, se forjaron los modelos de acción política que han imperado entre nosotros justamente a partir de la negación de la complejidad de los movimientos sociales de los años 20. Los años 20 serían en ese sentido nuestra Comuna de París, invertida y olvidada. Así pues, el asunto estaría en responder preguntas como ¿desde dónde lo interpelamos a Torres o nos dejamos interpelar por su experiencia? ¿Cuál fue el aspecto central del despojo histórico que conllevó al olvido de esos años, según el acertado decir de Tila Uribe? ¿Y cuáles son los impactos de ese despojo sobre nuestros modelos políticos? Ante todo, siempre reflexionar sobre las luchas de emancipación social y política en la sociedad contemporánea afronta el reto de asumir una encrucijada analítica que fue precisada por parte del pensamiento crítico a través de dos metáforas. La primera, la disputa sobre el control del pasado como un mecanismo esencial de todo régimen de dominación. Y la segunda, la opresión como pesadilla por parte del peso de las generaciones muertas sobre el cerebro de los vivos, según el decir del 18 Brumario. Sí, voy a saltarme aquí algo. Y si esas dos metáforas se articulan a través de otra metáfora de Marx, el fantasma del comunismo que recorre Europa, cuya ubicuidad no podría permitirnos entrar en el tema que quiero. Ese fantasma, voy a citar al manifiesto, sirvió para unir a todas las fuerzas de la vieja Europa en Santa Cruzada para desacreditar en cuanto comunista a los adversarios del gobierno. Y ojo ahí, para que los partidos de oposición hayan a su vez devuelto tanto a los opositores más avanzados como a sus enemigos reaccionarios la estigmatizadora acusación de comunismo. Es decir, se trata de un fantasma que ha servido para todos sin explicar nada, justificando lo necesario según los intereses de esa vieja Europa. Aquí sigue la cita del manifiesto, no la leo, pero se trata de una caricatura de época que bien podría servir para iluminar el teatro colombiano del tránsito entre las dos décadas mencionadas. Ese fantasma del comunismo, o el comunismo como fantasma mejor, ha tenido una impronta marcada, una impronta en nuestra historia. El caso es que entre nosotros la Santa Cruzada fue contra el socialismo revolucionario, sin duda experiencia política contradictoria, pero preñada de futuro en su complejidad social, y su principal efecto fue todo un esquema político que dio tumbos a lo largo de las décadas siguientes, eximido de la propia crítica por la avalancha de acontecimientos que sobrevivieron en el mundo a partir de las dos guerras mundiales, pero en los cuales las dirigencias nacionales de izquierda quedaron a la deriva de las directrices contradictorias de la internacional, extremando aquel principio maquiavélico del fin justifica los medios, hasta el punto de que uno de los economistas forjadores de los caminos del desarrollo entre nosotros, justo después de aquel manifiesto y a escasos 30 años de los sucesos de aquellas décadas, Albert Hirschman, solo pudo expresar sobre aquel fantasma: el comunismo, callejón sin fin que justifica todos los medios. Quiero recomendar la lectura de la biografía de Hirschman, que la editó hace ya un año en la Universidad de los Andes, junto con la biografía de Kerry. Muy curiosamente, Kerry, muy inspirado en la lógica de la planificación central y la intervención estalinista para el desarrollo, y Hirschman, inspirado en la lógica socialdemócrata de la oposición al nazismo en la Alemania de los 30. Curiosamente, ambos llegan al país investidos de la condición de asesores del Banco Mundial a recomendar la vía prusiana del desarrollo del capitalismo.
son manes de este tipo de matrices, digamos, de gestión pública que se instaló entre nosotros en toda esa problemática de mediados del siglo pasado. En cuanto al control del pasado, en nuestro caso se basó en recubrir la integralidad de los hechos del socialismo revolucionario de los 20 con epítetos como caudillismo, puchismo o anarcosindicalismo, que fueron los trajes que el naciente Partido Comunista, siguiendo a la Internacional, vistió a los líderes de dichas luchas para poder reprimirlos, marginarlos y olvidarlos, de lo cual el propio Torres en su texto Liquidando el Pasado es bien ilustrativo, ya se ha hablado aquí de eso. O por parte de la derecha, para que también los acusaba de puchistas y de anarcosindicalistas, si se quiere decir, de generadores del desorden y del caos y de la inmoralidad, para llevar la política al extremo del pecado como supuesta transgresión que llevaría a una condena eterna, como chantaje aún vigente entre nosotros a quienes se propongan una transformación social. En ambas posturas políticas, la de la izquierda y la de la derecha, se redujo el tema de la significación de los movimientos de los 20 a un mero debate ideológico, castrando los imaginarios populares sobre dicha transformación social que abundaron en los años 20 y despojándolos de las potencias al respecto, asimilando experiencias como las sociedades obreras a las luchas artesanales premodernas, cuando en realidad encarnaron algo que a la izquierda no hemos podido resolver en todo el siglo, un eslabonamiento esencial entre el campo y la ciudad, como lo analiza muy bien Gonzalo Sánchez en su historia de los bolcheviques del Líbano, donde plantea como casi como una excepción histórica, en Colombia la lucha de los artesanos fue un puente entre el campesinado y el proletariado, que tenía ya cierta formación, y los artesanos no encarnaban un anhelo de retornar al pasado, como pasó, lo explica muy bien Morillo en los estudios del desarrollo del capitalismo, un cierto romanticismo de oponerse, sino al contrario, eran como Torres Giraldo, un señor sastre, era un artesano, no se nos olvide, prospectivos respecto de una alternatividad, etc. Ahí están los análisis sobre las ligas campesinas, sobre las organizaciones de artesanos y sindicatos articulados en los movimientos de los 20, y están los análisis de Gonzalo Sánchez, que son, e inclusive los grupos radicales de clase media, que el estalinismo después reduce a la condición de intelectuales para cargarles la culpa de no ser obrero, en ese sentido, y ahí hay una confusión sociológica. Una cosa es el intelectual y otra cosa son profesionales radicalizados en un momento dado, periodistas, comunicadores, que sin duda trabajan más con las ideas, pero ahí tenemos todo un tema sobre la inteligencia y otras cosas. Sobre esa complejidad social, cultural y familiar de la política insurgente de los 20 abunda el libro de Tila Uribe, hasta el punto de traernos la dimensión del humor, por ejemplo, en la manera como iban reconociendo su propio movimiento y sobre todo la complejidad del mismo. Ahora simplemente quiero recordar el chiste que se daban entre ellos para denotar los dos mimeógrafos clandestinos que tenían en Bogotá, y al uno lo llamaban el sincrónico y al otro el diacrónico, los revolucionarios, digamos, conspirativos, denotando ese tipo de complejidades incluso en los chistes. También el Torres Giraldo, escritor e historiador agudo, analista de aquellas experiencias, una vez liberado de los determinantes de la oscuridad de la Internacional de los años 30. Lo cruel es que la vida le deparó a Torres estar en el lugar equivocado, justamente, por ejemplo, en Moscú, justo cuando el estalinismo acababa de estructurarse con la última de sus batallas, en este caso contra Bukharin, después de haber derrotado el trotskismo y de haber empezado a decapitar la inteligencia, digamos, rusa, efectos de, entre otras cosas, de esa mirada del intelectual como alguien, digamos, indebido, como alguien extraviado, por principio, digamos. Entonces le tocó a Torres estar allí. Dicho debate de estigmatización de los 20, tomado como algo meramente ideológico, inspiró otras narrativas que también se superpusieron en tanto estigmatizadoras como la historia del Partido Comunista,
por un comité nombrado por el Comité Central y obviamente coordinado por el profesor Medófilo, construida esa historia por derroteros doctrinarios. Es muy impresionante, los invito a repasar la introducción de la historia del Partido Comunista, cómo cada capítulo está armado desde un texto bíblico de Lenin. Este texto, este capítulo corresponde a este, etc. Ahora bien, ¿cuál es el gran impacto de todo esto? Tanto la derecha como la izquierda acabaron coaligadas para postergar la modernidad en Colombia. Ese es el gran tema. En la excelente exposición de la compañera que nos antecedió esta tarde respecto de los contenidos de la prensa, que no era una prensa doctrinaria partidista, sino una prensa cultural, crítica, abierta, dejó a la Iglesia completamente aparte del debate político. Dejó al Partido Liberal en su proceso de recomposición en los años 30. Dejó la agenda pública de la revolucionaria con el tema indígena completamente a un lado, a pesar de que había unos dirigentes, pero en la línea, lo indígena era el último vagón, era el vagón de cola de la revolución. Y por otro lado, el tema de la mujer desaparece. En la complejidad, incluso en las dirigencias políticas del Partido Comunista, desaparecen las mujeres que tuvieron un lugar, como bien lo refiere Vila y también Torres, primerísimo en el protagonismo revolucionario. Ahora bien, todos estos impactos concretan lo que yo llamaría una doble dimensión del comunismo como fantasma, que sigue siendo una de las piedras angulares de los sistemas de dominación hoy en el mundo, desde que se han configurado las lógicas totalitarias. Y aquí solo voy a abreviar porque viene el tiempo. No hemos podido descifrar la lógica de dominación del totalitarismo, llámese nazismo, fascismo o estalinismo en sus lógicas de acción política. Y Hannah Arendt lo precisa muy bien cuando dice: sin análisis social, el análisis político queda completamente limitado y castrado. Ella logra construir su gran obra sobre el totalitarismo, tanto en la versión colonialista, imperialista como totalitarista propiamente dicha, a partir de ir entendiendo las lógicas sociológicas que se combinan en la política. Y eso es lo que hace, digamos, la vigencia hoy propicia de fenómenos como el uribismo en Colombia, nuestra versión autoritaria de estas formas, y eso no lo hemos logrado mencionar. La separación entre ciudad y campo, el drama de las FARC hoy, con sus limitaciones de horizontes políticos, no es solo el incumplimiento del acuerdo, es una limitada imaginación política, una incapacidad de responder a ciertos retos a nivel político, con una gran paradoja. Una élite urbana que anidó durante 40 años en las FARC, cuando llega a la dirección de las FARC, que mueren los históricos campesinos como Manuel Marulanda Vélez, viene la negociación y esa élite está completamente como comandantes, como lo hemos visto en la tropa de la guerrillerada, como lo llaman ellos, gente medio analfabeta, hijos de colonos, víctimas, jovencitos recién llegados a la lucha revolucionaria, esfuerzos enormes de ellos para formarlos, pero en las condiciones de la guerra con muchas limitaciones. Esa tragedia de un partido comunista que acaba refluyendo al campo después de que fue la base de la estigmatización de los 20, etcétera, etcétera. Finalmente, creo que Torres nos abre en su reflexión sobre la importancia de combinar estos análisis sociales, culturales y políticos, no solo para entender la dominación, sino para fundamentar la alternatividad. Hoy, el silencio enorme que se cierne en la izquierda, hay un libro que se publicó hace poco, hace un año, 1 o 2 años, La izquierda del siglo XXI, definición conceptual y perspectivas, editado por Ediciones Aurora. Hay algunos autores aquí, y lo digo con mucha cariño y fraternidad. Ninguno de los ponentes habló de la caída del muro de Berlín. No le significó un solo elemento sobre la tragedia estalinista de los desmadres de nuestra guerra sucia y de nuestra guerra prolongada, si se quiere mirar desde el lado de la izquierda, sobre eso qué significa en torno a los imaginarios de la izquierda. Son efectos de esos abismos profundos
que se abrieron en unos modelos políticos resultante de negarle a la emergencia emancipadora la complejidad social, política y cultural. Tal vez un proceso de construcción de la verdad como el que se ha abierto en el país podría estar allí una de las piedras angulares para desbrozar al mismo tiempo esa pesadilla que oprime como que oprime el cerebro de los vivos, también para desbrozar el control sobre nuestro pasado y también para transformar y superar el comunismo como fantasma. Muchas gracias. En este momento nos acompaña también un investigador más actual, Andrés Caro, nos va a hablar del Frente a la Liga Antiimperialista en las Américas, 1927-29. Es un licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, con magíster en Historia de la Universidad Nacional y estudiante de doctorado de Historia en la Universidad de los Andes. Actualmente es profesor de la Universidad de Cundinamarca y dentro de sus publicaciones se pueden mencionar el Partido Socialista Colombiano, Tensiones y Rupturas en el proceso de la definición del socialismo, que apareció en el libro El comunismo en América Latina, experiencias militantes, intelectuales y transnacionales, 1917-1955, publicado por la Universidad de Valparaíso, Chile, en 2017. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la invitación de los familiares de Ignacio Torres para presentar algunas ideas alrededor de este problema. Antes de iniciar, quiero resaltar la labor que han hecho la Universidad del Valle la labor que hizo la familia inicialmente y luego la Universidad del Valle por recuperar el carácter público que tuvieron los documentos de Ignacio Torres Gigantes en algún momento, que ha servido también para que nuevos investigadores puedan formular preguntas distintas o nuevos enfoques hacia este fenómeno que ha sido también ampliamente estudiado por la historiografía nacional. Al archivo de Ignacio Torres que reposa en la Universidad del Valle se suma, por ejemplo, el periódico La Humanidad, que se encuentra digitalizado por la Biblioteca Nacional y que tuve la posibilidad de acceder y que me sirvió mucho en mi investigación de maestría para poder pensar un tema o otra lista de este fenómeno del socialismo colombiano relacionado con las redes intelectuales y políticas que construyeron los socialistas colombianos, que es un tema que, según o desde mi perspectiva, requiere un poco más de exploración. Voy a tratar de leer algunos pasajes de lo que he escrito sobre este asunto. Los estudios del socialismo temprano de la década del 20 han señalado con cierta profundidad el lugar del componente antiimperialista en este periodo, junto con las movilizaciones obreras y la profecía de inclinación hacia la revolución rusa. Se ha considerado el antiimperialismo como el de la fuerza que acompaña esta generación política e intelectual. A pesar de esto, aún queda por establecer el lugar de las redes del antiimperialismo y comunismo latinoamericano, que tuvieron una relevancia notable porque fue a través de estas redes que los socialistas colombianos se integraron a una comunidad de interpretación mediada por los debates del marxismo, la dominación colonial, así como las tensiones que se abrieron con los nuevos tiempos inaugurados por la Revolución Rusa. Una lectura más detenida del socialismo colombiano en este periodo dejaría ver la manera como los círculos socialistas se interesaron por promover debates, información y establecer contactos y redes con sus pares en otras regiones del mundo. Para ilustrar esto rápidamente, se puede considerar, por ejemplo, la experiencia del Partido Socialista, del primer Partido Socialista, 1929-1924, que intentó establecer relaciones con el Partido Socialista Obrero Español, aunque con esfuerzos limitados. También los jóvenes que construyeron el Grupo Comunista de Bogotá en 1925 en la cabeza del ruso Silvestre Zavisky fueron precursores en el intercambio de ideas con la Internacional Comunista. Asimismo, la llegada de algunos intelectuales socialistas como Francisco Heredia y el poeta Dmitri Ivanovich, que utilizaba el seudónimo Dmitri Ivanovich, José Luis Betancourt y Nectarí Arce,
pone en el debate nuevos elementos para la definición de las organizaciones socialistas que están impregnadas de las controversias sobre el socialismo y el comunismo que circulaban en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, el imperialismo en este periodo no está constituido por un mundo heterogéneo de propuestas teóricas y proposiciones prácticas sobre la integración latinoamericana y el futuro de estas naciones. Los diversos registros de intelección estuvieron marcados por la emergencia de corrientes políticas continentales con un evidente acento antiimperialista, antinorteamericano y latinoamericanista. Aquí podemos ubicar a la Unión Latinoamericana y el Boletín Renovación, organización con sede en Buenos Aires, fundada en 1925 como un intento por agrupar a las nuevas generaciones intelectuales latinoamericanas alrededor de la defensa de América Latina ante el avance del imperialismo mediante la conciencia colectiva favorable a la unión regional. Esta organización fue impulsada por los redactores del Boletín Renovación, José Ingenieros y Alfredo Palacios, desde donde establecieron una amplia red con notables figuras del mundo intelectual latinoamericano. Dentro de esta red se puede mencionar, por ejemplo, la revista Universidad, dirigida por Germán Arciniegos. En este mismo periodo aparece la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, fundada por Víctor Raúl Allá de la Torre durante su exilio mexicano. El APRA se presenta como una propuesta continental en favor de la unidad latinoamericana para detener la avanzada del imperialismo norteamericano en el continente. Tanto el APRA como la UNLA tuvieron algunas restricciones en la prensa y revistas en el país y en algunos casos lograron involucrar a las corrientes estudiantiles en sus principales discusiones. Estas diversas lecturas sobre la dominación norteamericana se complejizan con la aparición de las vertientes antiimperialistas ligadas a las labores del socialismo y el comunismo regional. Si bien es cierto que la sensibilidad nacionalista y antinorteamericana se puso en evidencia con la pérdida de Panamá en 1903, en los distintos sectores políticos e intelectuales rechazaron la avanzada de Estados Unidos en la región. La segunda mitad de la década del 20 aportará nuevas dimensiones a este fenómeno. El socialismo colombiano logró, por ejemplo, superar cierto carácter localista que lo había acompañado desde su aparición en la vida pública nacional a finales de la década del 10. La creación de la sección colombiana de la Liga Antiimperialista logró vincular a los socialistas colombianos con elementos hasta ahora inéditos, como la circulación y colaboración en la red de publicaciones del comunismo y antiimperialismo regional, la participación en eventos internacionales y un acercamiento más decisivo hacia la internacional comunista. En este proceso, la figura de Ignacio Torres Giraldo fue determinante. La Liga Antiimperialista de las Américas fue creada entre 1924 y 1925 como una estrategia de la Comintern para América Latina con el propósito de unir bajo el mismo espíritu de combatividad a todos los sectores del continente enemigos de la hegemonía estadounidense y europea de la región. La Liga tuvo la virtud de ser una organización marxista que logró fusionar de manera exitosa los principios del nacionalismo, antiimperialismo y latinoamericanismo. De otro lado, incentivó la participación activa de campesinos, intelectuales radicalizados y sectores de la vanguardia artística, superando los límites de las organizaciones de composición exclusivamente obrera. Finalmente, permitió la integración de las nacientes organizaciones comunistas del sur, centro y Norteamérica en una organización mundial contra el imperialismo como la Liga contra el Imperialismo. La creación formal de la Liga se asocia inicialmente a las tareas del Partido de los Trabajadores en Estados Unidos, pero su labor principal fue desarrollada por el Partido Comunista Mexicano. México, por su tradición revolucionaria y antiimperialista, se constituía como la cabeza de playa para desplegar una intensa campaña en favor de la lucha contra el expansionismo norteamericano. Por la Liga Antiimperialista pasaron las figuras más representativas del comunismo y antiimperialismo latinoamericano, como el cubano Julio Antonio Mella, los peruanos Víctor Raúl Allá de la Torre y José Carlos Mariátegui, los mexicanos Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, así como el campesino Úrsulo Galván, los argentinos Eudosio Ramírez, Aníbal Ponce y Héctor Arroyo, entre otros. Los primeros contactos entre los socialistas colombianos y la Liga se pueden detectar hacia mediados del año 1926 durante el viaje que realizó Ignacio Torres Giraldo a Panamá. Allí Torres Giraldo, en funciones de secretario general de la Confederación Obrera Nacional, se entrevista con el líder estudiantil Julio Antonio Mella. De estos intercambios se constituye la sección colombiana de la Liga. Como ya se había mencionado en las ponencias anteriores, las referencias a su vida, a su trayectoria de vida, Ignacio Torres Giraldo referencia a este hecho como un hecho determinante. En 1926 señala Torres Giraldo: estuve en Panamá
informándome directamente de algunos problemas. A raíz de este viaje, con la ayuda del líder estudiantil cubano Juventino Mella y el marinero boliviano José Gonzalo Arce, contribuí a organizar la sección colombiana de la Liga Mundial Antiimperialista, de la cual fui su dirigente. En el momento en que Torre Giraldo tomó contacto con Mella, este hacía parte de la redacción del periódico El Libertador, que es el vocero oficial de la Liga Antiimperialista. Este periódico, publicado en México, también se puede consultar de manera virtual. Y poco tiempo después fue designado responsable de la sección latinoamericana de la Liga. El vínculo inicial se estableció con el directorio departamental socialista del Valle y con los redactores del periódico La Humanidad. Ignacio Torre Giraldo y Miguel Olave, ambos representantes del socialismo del Valle, fueron figuras importantes en estos primeros momentos de la Liga en Colombia. El socialismo del Valle en este periodo se constituía como uno de los focos más dinámicos del socialismo revolucionario en el país. De allí que fueran ellos los que de manera más insistente buscaron vínculos con las organizaciones socialistas y comunistas en la región. Una vez reconocida la sección colombiana, fue designado Miguel Olave como encargado de las relaciones internacionales de la humanidad y como representante de Colombia para la Liga. La aparición oficial de la Liga acarreó modificaciones importantes para los socialistas colombianos. Aquí me voy a referir a tres principalmente. En primer lugar, el reconocimiento oficial por parte de la Liga y la designación de un representante ante esta instancia implicaron cambios en las actividades del Partido Socialista Revolucionario y el periódico La Humanidad. En el caso del PCR, le permitió definir una proyección internacional más clara. Si bien el problema de la humillación nacional fue expresado de manera constante desde la llegada de las multinacionales petroleras y bananeras al país, la relación con la Liga impulsa a los socialistas colombianos a establecer una política más clara sobre la difusión del antiimperialismo latinoamericano a nivel local. Atendiendo estos cambios, el PCR definió su postura frente a la dominación imperialista y su apoyo y reconocimiento a la Liga Antiimperialista. Una manifestación de esto fue la resolución número 1 del PCR, que fue publicada en el periódico La Humanidad, denominada El socialismo revolucionario en Colombia y la penetración del imperialismo yanqui en América Latina, en la que el Comité Ejecutivo realizó una exposición sobre la situación del imperialismo norteamericano, luego de la conflagración europea, la penetración armada en Nicaragua y el reconocimiento de la labor del Partido Comunista Estadounidense en la creación de la Liga Antiimperialista Panamericana. De otro lado, la participación en la Liga permitirá que esta joven organización incursionara en eventos y congresos internacionales sobre los debates del comunismo y la internacional comunista. Si bien por factores económicos la delegación colombiana no pudo participar en el Congreso contra la ocupación colonial en Bruselas, celebrado en Bruselas en 1927, la invitación representaba el interés que tenía la Liga contra el imperialismo por agrupar a las diversas fuerzas que aparecían en la escena del socialismo latinoamericano. También para el socialismo colombiano representó el inicio de varias invitaciones y cierto reconocimiento de la labor de esta organización a nivel internacional. En términos más claros, esta red antiimperialista precede los intentos fallidos del PCR por ser reconocido ante la internacional comunista. En segundo lugar, la incorporación a la Liga permitió que los socialistas colombianos accedieran a las redes de publicaciones del comunismo y antiimperialismo latinoamericano. Los periódicos socialistas colombianos, El Socialista, Claridad y La Humanidad, van a contar desde este momento con canjes y suscripciones a las principales publicaciones comunistas de la región. Este punto resulta importante para el análisis de las redes del socialismo y comunismo porque la cultura impresa es un componente central para pensar el carácter transnacional con el que se funda este movimiento político. Para decirlo en términos más claros, el socialismo fue, además de un régimen de poder estatal y un movimiento político a escala internacional, un sistema impreso de dimensiones planetarias. El periódico La Humanidad, como eje de la articulación de los socialistas colombianos con la Liga Antiimperialista, presentó nuevas secciones en las que el antiimperialismo ocupaba un lugar más determinante. En el mes de septiembre aparece la sección Nuestra Información Internacional, en la que se registra por primera vez la información sobre la Liga Antiimperialista de las Américas. En junio de 1927 aparece la página antiimperialista como una página oficial de la sección colombiana de la Liga, con el propósito de ser informativo del movimiento universal contra la opresión mundial. Aunque desde el primer momento del periódico se publica de manera ocasional algunos artículos de los diarios socialistas argentinos, la aparición en la Liga va a hacer que las noticias, comunicados y artículos de otras partes del continente sean más fluidos. Pocos días después del regreso del viaje de Torre Giraldo a Panamá, llegaron los primeros números de la revista Libertador, órgano de la Liga Antiimperialista de las Américas.
Además del Libertador, los contactos con la Liga permitieron acceder a la correspondencia suramericana, órgano de la sección latinoamericana de la Comintern, el Machete, órgano del Partido Comunista de México, y la Chispa, órgano del Partido Comunista Argentino. Para 1928 aparece Claridad y la Humanidad dentro de la red de la prensa de intercambio del Libertador y la correspondencia suramericana. Los principales periódicos del antiimperialismo y comunismo en la región, los principales periódicos del comunismo y antiimperialismo de la región. Esta información nos permite identificar que la red para la adquisición de la propaganda se amplía. Si los socialistas de inicios de la década prefieren encontrar en la prensa y publicaciones españolas, francesas e italianas sus referentes, al finalizar la década se puede apreciar que las publicaciones y propagandas de los países de la región son tomadas con mayor interés. Si pensamos en el caso del PSR, el no reconocimiento oficial por parte de la Internacional Comunista limitaron en algunos casos el acceso a sus publicaciones oficiales, libros y folletería comunista en general. En tercer lugar, un hecho que incentivó el desarrollo de la sección colombiana de la Liga fue la llegada al país de algunos comunistas de la región, como el cubano Jorge Vivó y el boliviano José Gonzalo Arce. Vivó llegó a Colombia tras una corta estadía en Panamá, luego de superar una enfermedad se instaló en el país e inició trabajos como obrero linotipista y participó en la redacción de La Humanidad. La experiencia de Vivó en la redacción de la Liga en Cuba y su participación junto a Fulberto Mella le permitió involucrarse rápidamente en los problemas del socialismo revolucionario en el país. Por su parte, la llegada de José Gonzalo Arce, marinero boliviano que se había hecho revolucionario en México y que fue miembro de la Internacional Marítima, le otorgó una nueva dimensión a las actividades de la Liga. A su llegada a Cali, Arce se integró a las actividades del socialismo del Valle como vicepresidente del Comité Socialista de Buenaventura y como miembro de la dirección de la Liga Antiimperialista colaboró en la redacción de los comunicados de rechazo a la ejecución de Sacro Vanzetti. Ya para ir cerrando, quisiera señalar que la participación en la Liga hizo que algunos socialistas colombianos reflexionaran de manera más sistemática sobre la dominación imperialista. En esta etapa, en la cual los representantes del directorio socialista de Cali tenían la vocería de la sección colombiana de la Liga, se presentaron algunos de los más importantes análisis alrededor del fenómeno imperialista. El documento que hacía referencia al profesor Renal en la intervención anterior, el documento Los dominios de los yanquis, escrito por Ignacio Torre Giraldo, como informe a la Liga Antiimperialista de las Américas, que no pudo llegar a México inicialmente, donde tenía el destino, porque fue capturado por Ignacio Requifo. Tiene una importancia porque fue un documento que surgió de las giras de María Cano y que Ignacio Torre Giraldo acompañó. El análisis de Torre Giraldo representó un intento por identificar los dispositivos de dominación del imperialismo norteamericano en el país. Se puede considerar este documento como una forma de posición, como una toma de posición de los socialistas colombianos ante los principales debates del marxismo referidos al imperialismo y al antiimperialismo. Sin duda, la clave de lectura está influenciada por las lecturas sobre el concepto leninista de imperialismo. En este caso, Torre Giraldo sigue las tesis de la circular número 1 del PSR, donde se consideran dos etapas de la intervención imperialista en la región: una pacifista a través de los empréstitos del capital financiero y la otra militar, en la que el imperialismo centroamericano reclama de manera directa a través de la intervención de los territorios indohispánicos. Para él, esta etapa militar tenía su máxima expresión en Nicaragua. Estaba próxima a manifestarse en el departamento de Magdalena, donde la United Fruit tenía control. Uno de los aspectos centrales del análisis de Torres y que nos puede decir algo sobre el desarrollo de una comprensión teórica del fenómeno imperialista está referido a la cuestión de los anarquizados, como también hacía mención el profesor Renan. Para el socialista colombiano, los Estados Unidos había creado un tipo de civilización que podía ser definida como el desvío humano, la civilización del saqueo, del egoísmo, del utilitarismo. La eliminación de todo sentido de humanidad serían algunos rasgos de esta civilización yaqui. La influencia de esta civilización forma una mentalidad de agentes domesticados que constituyen los ayaquizados. En síntesis, el conjunto del documento requiere los principales mecanismos de dominación utilizados por la compañía multinacional en la región bananera. También puede ser leído como una formulación de los principales puntos de disputa de los trabajadores contra la compañía extranjera. Además, este documento es una búsqueda de los conceptos de la tradición marxista que pueden ofrecer respuestas al movimiento práctico. Simplemente para señalar algunas cosas, es que a través de la Liga se articularon dos grandes
movimientos antiimperialistas que tuvieron un carácter amplio porque lograron articular a ciertos sectores intelectuales, a ciertos sectores del liberalismo con el socialismo revolucionario, que tienen que ver con el movimiento Manos Fuera de Nicaragua. Aquí en Colombia se constituyó un comité en apoyo a la lucha sandinista y de otro lado también el rechazo a la ejecución de Sacro Iván La suerte de la Liga también en Colombia tiene, en este periodo que estamos tratando de analizar, también tiene un destino extraño y está caracterizado por las tensiones internas del socialismo revolucionario. Luego en la captura de Torre Giraldo aparece otra sección de la Liga, esta vez dirigida por Alberto Castrillón en 1928, luego de su captura de la cárcel, fue llevado a prisión como la mayoría sabe, y luego que sale de prisión, Alberto Castrillón rápidamente empieza a reactivar las organizaciones comunistas en Barranquilla, y dentro de las organizaciones que reconstruye es la Liga Antiimperialista de las Américas. Entonces, en este caso, la dirección ya no la concentra a los socialistas del Valle, sino que se desplaza hasta la organización que crea Castrillón. Y esta es alguna de las imágenes, seguramente no se puede leer con claridad desde donde ustedes están. También es un poco borrosa, pero en algunas está leyendas: viva la unidad de los pueblos latinoamericanos, afuera imperialistas del Catatumbo, algunas denuncias, y es una manifestación antiimperialista en 1928 realizada por la Liga. Yo dejaría ahí, muchas gracias. Bueno, espero que quede energía para una o dos preguntas. Tenemos después la rifa y una copa de vino allá afuera. Entonces, las preguntas. Y además que quienes quieran llevar flores, especialmente nuestras Marías Cano, le vamos a ir llevando, ¿vale? Sí, José Ramón trae las flores a cada evento para regalar como recuerdo. Entonces, ¿algún comentario a tan buenas intervenciones? Sí. Para agradecerle a Darío que nos recuerde el libro, que hay un artículo mío sobre la nueva izquierda. El término no lo escogí yo para el libro, sino que hice una contribución. El cuerpo que señaló como pecador no hablar del muro de Berlín. Ahora no recuerdo esa anécdota que está referida en el libro, en el texto o no, pero me da culpa si eso es tan grave, si eso es tan definitivo, pero no hace justicia al artículo. El punto de partida del artículo es el combate al capitalismo y al estalinismo, la reconfiguración del nuevo sujeto histórico que son las mujeres. Ese es el punto de partida. Pero ¿sabe qué me encantó? Que usted me desborde en la crítica al estalinismo. Eso me encanta, porque Celis, oiga, digamos, vea que hay un espectro más amplio, y la intervención de Darío lo prueba. Sí, me parece muy bien mantener firme eso. Segundo, me gusta mucho coincidir sobre que hay un periodo estalinista en Torres. Usted enfatizó los años 30, ¿sí? Y aquí pues pretendió ser negado por Mauricio y por Juan Carlos, ¿no? Eso no está lo mismo una cosa que otra. Bueno, ese era el comentario que quería hacer. ¿Alguien quiere combatir más sobre ese tema? Es un tema que pues sí llama la reflexión, pero también Luz Ángela lo muestra, es una constante de una evolución, unas transformaciones en la medida que también iba leyendo la transformación de la sociedad, la transformación de las fuerzas internacionales y nacionales,
y muestra esa flexibilidad para de todas maneras seguir liderando. Una cosa para controvertir un poco la catalogación de Ignacio Torres Giraldo como bueno, malo y luego nuevamente bueno, ¿cierto? Si en el 31 ya es estalinista, pero la pregunta es, él hizo la escuela después, es decir, la escuela del estalinismo, ¿cierto? Cuando uno se vuelve malo, la hizo en Moscú, y él, liquidando el pasado, no tenía, digamos, la fecha exacta en la cabeza, pero usted dice que es en el 31, bueno, o que es en Berlín, o sea, que es en su estancia en Berlín. Entonces, en ese momento todavía no tiene las pistolas en la cabeza que lo obligan a todos los que hacen la contrición para hacer esa transformación a ser el Ignacio Torres Giraldo Márquez. Yo considero en esta, digamos que esa disputa efectivamente no es muy fértil, y porque un poco lo que decía el profesor Archila, digamos, la idea sí es un poco explicar lo que sucedió en ese momento sin llegar a catalogar o podríamos considerar más bien cuál es la utilidad de la catalogación, ¿cierto? De si somos buenos o somos malos, o bueno, si esos personajes fueron buenos o fueron malos, ¿cuál es la utilidad que tiene para entender la historia, ¿no? Toda vez, un segundo, toda vez que efectivamente en el caso colombiano tiene más importancia lo que mencionaban en algún momento, no recuerdo quién fue, creo que usted mismo, entonces Luis Vidales, la animadversión tremenda de Luis Vidales, de este otro señor Gilberto Vieira y de Rafael Vaquero, en contra de la imagen de Ignacio Torres Giraldo, ¿cierto? Amigo, me está haciendo una pregunta de una interpelación, una crítica. Sí, muchas gracias. Lo primero, en primer lugar, tú eres el que utiliza el maniqueísmo de bueno y malo, no de bueno y malo, sino la necesidad de periodizar históricamente la formación del personaje, que empieza con el liberalismo, el socialismo de Estado de Uribe, el socialismo de Jean Jaurès, el socialismo revolucionario, pero con el tránsito del sindicalismo revolucionario. Él no es partidario de que el partido se llame Partido Comunista, sino Partido Socialista Revolucionario. Esa es la gran diferencia, y lo que marca la diferencia. Desafortunadamente Tejada murió y no pudo participar de esas controversias con la idea de un grupo comunista, de Silvestre Stravinsky, Tejada, Valleseque, ¿sí? Y un periodo que es estalinista. ¿Cuál es la utilidad de eso? Que es la historia. Eso es histórico, eso no se puede negar, es que él adhiere y se declara estalinista. Yo no soy el que le pongo a Torres Giraldo, usted es estalinista, sino que él se declara estalinista. ¿Qué le vamos a hacer? Usted no puede negar la historia. Ese es un hecho contundente y dura, en mi sentido, en mi valoración, dura hasta 1942 cuando es expulsado. ¿Es expulsado en qué forma? Y si tiene una importancia, con métodos estalinistas, los métodos inquisitoriales, y con lo peor para destruirlo moralmente, desde el punto de vista político, acusarlo de trotskista, que era pues lo peor que le podía pasar a un personaje como Torres, y la campaña de difamación moral, que es muy grande, es una historia muy dura y terrible. ¿Sí? Y luego, ¿qué planteo? Se vuelve un comunista suelto. Y es esa postura de comunista suelto lo que le permite a él retomar el pasado que políticamente había dicho había que liquidar.
Fíjense que la cita que yo les leí dice, es que nosotros somos agentes de la burguesía y el imperialismo. Todos, Tomás Uribe Márquez, María Cano, Heredia, Maecha, todos ellos eran agentes de la burguesía y del imperialismo en la autocrítica. Eso es una cosa terrible, porque era demoliendo la tradición revolucionaria. Eso te da una explicación histórica muy importante. ¿Sobre qué base se funda el Partido Comunista? Sobre la base de la destrucción y negación de la herencia del socialismo revolucionario. ¿A qué lo reducen? Al estereotipo del puchismo. Se vio que como Juan Carlos Celis, en la réplica o en la intervención, era por puchistas. ¿Sí? Él asume que esa era el PCR, es la diferencia que yo podría hacer ahora con la intervención que hace Juan Carlos. Y él lee para desvalorizar el texto que yo leí, que es contundente. Estaba hablando de usted, estaba centrado, bueno, que es nosotros somos agentes de la burguesía del imperialismo. Él dice, no, pues que además dice que la estructura de clases y esto para desvalorizar esto, no hay nada más contundente en ese texto que eso. Es su suicidio moral el que le propone ese texto. ¿Ven? Entonces tiene esa importancia. Yo te llamo la atención a ti, tienes que despersonalizar las críticas de Vidales y de Gilberto Torre Giraldo, o el mal ambiente, porque eso se llama métodos estalinistas. Eso que tú dices e insistes, mejor hablemos de la difamación contra Torres que hacen estos personajes. Yo te digo, esos personajes lo que estaban era agenciando unas prácticas, una estructura cultural mental de las luchas políticas que se dieron en el movimiento internacional, aquí, localizados en nuestro país. Esa es la visión que yo tengo, de la explicación que yo tengo, pero bueno y malo no, ese no juega en análisis para nada. Bueno, yo creo que vamos a hacer la misma. Más intervenciones. Claro, se está poniendo bueno esto. Bueno. Yo quería revelar un poquito en lo de Ricardo, porque estando de acuerdo. Porque si algo hemos tratado de hacer a lo largo del día es darle una dimensión histórica. Hay que ver la política desde la historia, no al revés. Cuando usted reduce la historia desde la política, la instrumentaliza para su interés en un sentido absoluto. Y ese ha sido el problema grave y es uno de los mecanismos de Stalin, que dicho sea de paso, no porque sea hoy en día él en sí mismo, no estamos hablando de Stalin el gran malo, sino un sistema político que consiste esencialmente en convertir a los individuos en los responsables de los procesos sociales en un sentido absoluto. Rosa Luxemburgo hablaba del materialismo policiaco. Es el único materialismo que le alcanzó a Stalin, que dicho sea de paso, que no era ni intelectual ni obrero. Era el hombre del aparato, digamos. Pero él no fue un intelectual ni fue un obrero, digamos. Como lo caracteriza muy bien Isaac Deutscher, era un hombre que nunca encontró su propio lugar personal hacia la revolución. Por eso necesitó ir ocupando todos los espacios de todo el mundo, liquidando a todos los que tenían perfiles propios, ahí sí personales, singulares, en la concurrencia de lo colectivo, digamos. Pero aparte del tema de Stalin, hoy la política colombiana es una resaca profunda de esa problemática histórica de la personalización de la política. Cuando usted va a hablar más de Peñalosa con alguien como gobernante ya de 3 años, alguien le sale hablando de Petro. O cuando hay un robo en Odebrecht, no sé qué, la paloma saca una vaina de Petro. O sea, el fantasma del comunismo como metáfora es en esencia la personalización del comunista como responsable de lo que nos pasa. Y justamente yo creo que una de las virtudes de este evento, de esta tarde, es que las ponencias, la reflexión, lo que nos han traído los ponentes, si se quiere haciéndome a un lado, es justamente la importancia de ya hacer balances y caracterizar problemáticas, dentro de las cuales los individuos han puesto sus acentos y se han perfilado
pero al mismo tiempo no somos responsables en el sentido absoluto de todo lo que nos han pasado, digamos en el sentido de la cosa. Uno tendría que decir que por qué se hizo viable, para seguir con el tema de la reflexión, ¿por qué se hizo viable la negación de los años 20? Por la profundidad de la violencia también. Repasando los textos para hacer el texto de hoy, yo me aterré que las dimensiones de las masacres respecto de las ligas campesinas, de las luchas de los cafeteros en Cundinamarca, de tantas cosas a finales de los 20 fueron tan grandes casi como la de los años 90 por el paramilitarismo. Eso fue un modelo de reacción, digamos, estatal muy impresionante, con unos elementos distintos, porque los metían a la cárcel, los exiliaban. Esa historia de ellos mismos es hasta simpática en sus relaciones con la policía. O sea, había unas cosas vecinales, veredales, casi aldeanas, pero los niveles de la violencia y de las masacres fueron tan profundas que desmantelaron las ligas campesinas y los sindicatos y los artesanos. Es ahí donde se configura una modernidad postergada, una modernidad que nos tiene hoy buscando quién es el malo y quién es el bueno, y eso es lo que hay que acabar. Bueno, Luz Ángela, por favor. No, una cosita muy breve, porque a mí me parece que el debate en el que estamos entrando nos desborda en tiempo y en las posibilidades que tenemos en este espacio, y creo que también nos está haciendo perder de vista el sentido del homenaje. Y yo creo que todos llegamos aquí convocados con una idea de homenaje frente a un personaje que, como decía el profesor Mauricio Archila, es histórico en sí mismo, que atravesó la trayectoria política de las izquierdas en plural durante más de medio siglo y dejó un legado igualmente polémico, rico e interesante para diferentes vertientes políticas, y yo creo que sobre eso es que estamos convocados. Y en ese legado tan diverso, y cuando digo diverso lo digo en sentido positivo, en sentido de que es muy rico, esta parte de la liga antiimperialista, eso no se conoce, por ejemplo, es algo totalmente novedoso. Las publicaciones que está haciendo la Universidad del Valle en este momento, pues hay una buena parte de la obra que es inédita. Y el Ignacio Torres Giraldo logra, digamos, él mismo también cambiar, y seguramente que en el balance que hace cada uno desde el punto de vista, desde sus intereses políticos y económicos, arroja luces y sombras sobre uno u otro aspecto de su vida. Pero realmente uno piensa en la larga historia del país, ¿cuántos dirigentes honestos pueden reivindicarse, digamos honestos en un sentido amplio de la palabra, pueden reivindicarse desde diferentes perspectivas políticas? Es decir, que aun cuando cambian, salen expulsados de una agrupación, cambia el contexto político, ellos se mudan de forma de trabajo, de organización, de partido, de gremio, siguen haciendo una labor pedagógica y revolucionaria. Porque es que hasta último momento, Torres Giraldo, por lo que vimos hoy, estaba en Palmira organizando sindicatos. Y a mí me parece que eso es algo que no podemos perder de vista. Porque también nos da una lección de algo que hemos perdido hoy, es el tema de la militancia política. De pronto que yo trataba de mencionar con la parte de la agitación y la propaganda, ¿no? Que es también un modelo de revolucionario que hoy afortunadamente pues ya no tenemos, el que está enseñándole a la gente desde lo que él considera correcto y comprometido en su momento. Yo no alcancé a hablar de la parte comunista, pero Torres Giraldo asume su tarea de ser el director de Bolchevique, y lo asume con confianza porque en ese momento lo creí. Y bueno, eso era como lo que quería decir. Bueno, una de las últimas, pues por lo menos como me dieron a mí una entrada en el micrófono, yo sí quiero rescatar es la disciplina que tuvo para documentar durante décadas y salvaguardar durante esas décadas esas maletas donde él guardaba sus documentos de huida en huida, de pobreza en miseria, de
de sitio en sitio, y esa investigación que mantuvo durante tantas décadas para que hoy y mañana las generaciones que quieran puedan seguir escarbando y sacando de ahí temas para más doctorados, temas para contribuir más a reflexiones y a construir Colombia. Ahora vamos a ¿usted va a hablar? ¿O no va a ser? Bueno, venga usted y hable, y después hable y me hace la rifa. Aquí sí, no, para comentar, ¿no? Se me ocurre, pues válido todo lo que ha pasado. A mí sí me parece importante que se discuta, me parece importante que se desnuden los personajes y se hable de ellos con tranquilidad. Eso sí me parece fundamental. Yo lo dije al principio, si se hace al revés, me pareció muy importante la frase que dijo el señor que acaba de retirar sobre que se hace la historia de la política es de la historia. Me parece muy acertada esa observación. Me parece, frente a lo que hemos hecho, pues es reivindicar el nombre, volverlo a traer, pero este no es el único medio. A mí me ha sorprendido lo que estaba pasando. Los eventos los hemos suspendido por la conmoción social que hay, pero simultáneamente han aparecido nuevos actores. No me lo esperaba, porque pensé que el sindicalismo estaba muy muerto y que los movimientos sociales pues, eran ajenos a la historia o a conocer la historia. Pero en este momento le voy a contar algo que pasó en la Universidad del Valle. Asistimos lo hicimos José y yo, a la Asamblea de los Trabajadores que se hizo el 5 de diciembre con ocasión de la celebración de la masacre de las bananeras, su conmemoración, y lo primero que hicieron fue cantar la Internacional a pulmón batiente y con el puño arriba. Todavía, si esas expresiones existen abajo en la gente, en el pueblo, si todavía existe una cantidad de rezagos que uno diría como que estoy viendo escenas de los años 20 o 30, es porque en Colombia todavía están sucediendo fenómenos que no podemos ni interpretar. Entonces, me parece muy loable lo que hemos dicho, y yo considero que sí es bienvenida la discusión, y sí es bienvenido el que se polemice frente a los personajes, si no se corre el riesgo de volvernos unos mitos y unos héroes falsos. Ahora sí pueden hacer la rifa. Porque es del 1 al 25 y no quiero que se vuelva del 1 al 5. Entonces, del 1 al 25, a ver, José Ramón. 13. Oh, José Ramón, hoy se han ganado varias. A ver, ¿cuál? Ganó la camiseta. Por atrás ahora. La otra. Número 6. 13. 18. 20. 25. 5. 1. 10. 19, 24, 14. Me escribo. 21. Yo 3. ¿A quién no? ¿A usted no? Sí, 17. No, ya. No, No, pero bueno, ¿qué pasó? No, ahí arriba. 22. 19. Bueno, ¿quién da más? Siga. ¿Qué? 6. 13. 11, 1. 2. 8. 11. ¿Quién dijo 3? Yo dije 3 hace ahora. Ah, bueno, entonces hombre, los 3, 8. La que vino sin abogado.